Hola amados, bienvenidos a este nuevo video que estamos desarrollando esta serie pudiendo entrar en sus tiempos, ¿sí? Y vamos a ir compartiendo distintas celebraciones, distintas tradiciones, diferentes cosas que hoy en día se van celebrando en diferentes momentos. Y particularmente en este video hoy queremos compartir y hablar acerca de la fiesta navideña y particularmente de dónde surge la figura de Santa Claus, Papá Noel, ¿sí? O Sinterklaas, Kris Kringle, ¿sí? Tiene Saint Nicholas, Father Christmas, ¿sí? Tienen eh, muchos nombres diferentes esta misma persona, obviamente dependiendo del país y las costumbres de cada lugar. Y desde dónde viene esta tradición, cómo es que terminó asociado a Navidad y a todo, bueno, cómo lo celebramos hoy. Entonces, si bien vamos a hablar acerca de esta celebración o este personaje, prestemos atención acerca de cómo se desarrolla la cultura, ¿sí? Cómo al pasar de una generación a otra se van agregando como diferentes facetas, diferentes capas que tienen que ver más que ver con esa generación y con lo que esa generación quiere dejar huella, ¿no? Y los valores o los principios de esa generación. Entonces, eh, esto a mí me suena mucho, ¿no? Como un teléfono descompuesto en donde se suelta un mensaje, pero cada persona como pone su propia interpretación, pone su propio componente o condimento a esa situación para poderlo retransmitir, ¿sí? Entonces ahí es donde despacito se va distorsionando. Obviamente tiene una impronta de ese origen, pero va generando estas distorsiones en el camino. ¿Amén? Entonces, que podamos tener este entendimiento cultural y al mismo tiempo poder ser agentes de transformación cultural. ¿Qué quiere decir? De que podamos transformar la cultura, transformar la forma en que nuestra familia, en que las siguientes generaciones celebran, para que lo que celebren esté más cercano a la fe, a la creencia que hemos dedicado nuestra vida, ¿sí? A servir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que podamos realmente celebrar y hacer perdurar aquellas cosas que realmente queremos y creemos. ¿Ok? Entonces, prestemos atención, dejemos eso ahí un momentito pensando y mientras escuchamos cómo es que surge todo esto. Mucho del folclore que tiene que ver alrededor de este personaje tiene como tres componentes principales, ¿sí? Uno, la figura de San Nicolás, ¿sí? Otra es la figura inglesa de Father Christmas, ¿sí? O Padre de la Navidad sería la traducción. ¿Sí? Y otra es la figura de Sinterklaas, que es de la parte holandesa, el componente holandés de esta figura. ¿Sí? Entonces, el componente más actual, ¿sí? De Santa Claus se viene desarrollando o se genera en lo que es Estados Unidos, ¿sí? En el siglo XIX y se va como componiendo acerca de muchos componentes ficticios o literarios, ¿sí? Literalmente se han escrito libros al respecto de ficticios, se han escrito poemas, han hecho canciones y después aún sobre estas interpretaciones literarias se han hecho, obviamente posteriormente con la tecnología, se han hecho películas en cada generación que van reavivando o van estableciendo y afirmando y haciendo todavía más la difusión de ese concepto, ¿sí? Y lo que todo eso quiere transmitirse. La figura de San Nicolás, esta persona, ¿sí? Nació alrededor del año 280, ¿sí? Después de Cristo, en lo que hoy en día sería Turquía. ¿Sí? Este fue
luego fue reconocido y fue hecho santo por la Iglesia Católica. Y él, hay muchas fábulas o historias, no se pueden saber si son ciertas o no acerca de esta persona, pero que aún hoy, ¿no? Como van circulando. Y tiene que ver mucho con esta persona, o sea, desechó su herencia y todos los bienes que tenía, y tenía una vida muy dedicada, ¿no? A Dios, y también a poder ayudar y sostener y poder estar con los pobres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy en día en Alemania se celebra, sí, el 6 de diciembre, que es el día de este santo, de San Nicolás. Es el día que él murió, y como los católicos van celebrando y van recordando esto. Ellos aún hoy en día, el 6 de diciembre, sacan sus zapatos fuera de los cuartos para recibir estos regalos, ¿sí? Entonces la tradición dice que San Nicolás, eh, a un grupo de chicas, y les tiraba monedas por una ventanita, y justo cayeron adentro de unos zapatos. Entonces eso generó toda una cultura, ¿no? De dejar regalos en los zapatos o en las medias, y por eso es que vemos, ¿no? Las tradicionales medias navideñas, como para que sean llenas de regalos, ¿sí? O sea, esa parte, ese componente viene de esta parte. Entonces, aún avanzando en el tiempo, si estamos hablando del siglo III, que nació esta persona, estamos hablando ya en la Edad Media, 1000 años luego, en donde este santo era el favorito o el más popular en todo el momento, aún a pesar de todo el movimiento de reforma, ¿sí? Que se fue generando con la Iglesia evangélica, en donde se marcó una línea y se dejó de venerar o de tener importancia a todas las figuras, a todos los santos y a todas esas personas, ¿no? Pero este santo en particular pudo prevalecer a pesar de todos estos movimientos de reforma, y pudo como seguir vigente, ¿sí? Aún dentro del círculo protestante, ¿sí? Del círculo evangélico. Entonces, y las personas se intercambiaban regalos en el día del 6 de diciembre. Y aquí es donde aparece la figura de Martín Lutero, que él, para poder quitar del centro al santo, ¿no? Y la veneración de los santos de San Nicolás, lo que hizo fue poder incorporar esa actividad cultural que se venía haciendo, y poderla trasladar a lo que es la Navidad, y más enfocado en Cristo, ¿no? Y poder intercambiar los regalos y poder celebrar, pero que sea, a pesar de eso, cristocéntrico. Y es con esto que San Nicolás entra a lo que es Navidad. Si bien la actividad de los regalos comenzaron a hacerse también en la fecha navideña, pero adherido a eso también acompañó toda la veneración del santo, ¿no? Como que no se pudo marcar en esa diferencia en el corazón de la gente, y bueno, y se siguió celebrando y trabajando con todo esto. El nombre de Santa Claus es una derivación, es una variación de Sinterklaas, ¿sí? Del holandés, que a su vez es una derivación de Saint Nicholas, ¿sí? Es como una abreviación que se hizo. Entonces acá tenemos como tres nombres que fueron, recuérdenlo, el teléfono es compuesto, ¿no? Como se fueron cambiando, y se terminó lo que hoy es Santa Claus, como una versión por ahí más inglesa del Sinterklaas holandés, ¿sí? Entonces desde ahí es donde proviene ese nombre.
Se puede ver evidencia de la veneración a Sinterklaas en lo que es Estados Unidos en 1773. ¿Sí? Colonos holandeses estaban celebrando el 6 de diciembre a este santo. También se puede ver en el 1804, sí, John Pinter, que es un miembro de la Sociedad de Historia de Nueva York, también distribuyó en lo que es diciembre, sí, pequeñas figuritas de San Nicolás de madera entre los asistentes de un evento. Luego también en 1809, sí, Washington Irving ayudó a que la figura de Sinterklaas sí pueda ser difundida o referenciada como el patrón de la ciudad de Nueva York. ¿Sí? Entonces eso también es como que se fue estableciendo, y Nueva York sabemos que tiene mucha influencia también de los inmigrantes holandeses. ¿Sí? Entonces se fue estableciendo cada vez más esta figura en lo que es Estados Unidos de esta forma. ¿Sí? Después, en 1822, Clement Clark Moore, que es un ministro episcopal, que él escribió una canción, un poema, ¿sí? Que es un poema a la Navidad para sus tres hijas, que se llama como la visita de San Nicolás. ¿Sí? Entonces, este poema comenzó a difundir, si bien él no lo hizo con esa intención, pero es como comenzó a difundir eso, y en este poema, por ejemplo, surge el que con un movimiento de su cabeza podía ascender por la chimenea o poder bajar la chimenea, por ejemplo. Entonces ahí es donde empiezan a ser incorporados ese tipo eh, como de cositas a esta figura. Otro flujo grande de influencia a todo esto es la figura de Father Christmas o Padre de la Navidad, de la parte más inglesa. ¿Sí? También con esto tiene mucho que ver con el Papá Noel, ¿sí? Que es la versión por ahí más francesa de este mismo nombre. En donde esto estamos hablando ya en el siglo XVI, ¿sí? En el 1500, podemos ver que en el reinado de Enrique VIII, ¿sí? Esta figura era representada así como con un, bueno, ahora se los muestro, con una figura diferente a la actual, ¿sí? A como hoy lo conocemos, pero así se manifestaba de diferentes formas en este momento. Luego aparece un libro de Charles Dickens que se hizo muy, muy popular, que es una historia festiva de un Christmas Carol en 1843. ¿Sí? Y él en ese libro también nuevamente comienza a establecer muchos conceptos, ¿sí? De lo que como culturalmente hoy se conoce o se ha incorporado en el conocimiento cultural de San Nicolás, ¿sí? O de Santa Claus. En esta figura toma muchas historias o mucha relevancia una influencia nórdica, ¿sí? De los países de Escandinavia, en donde estaba, por ejemplo, la figura de Odín, que él es uno de los principales dioses, y él podía volar sobre un caballo, ¿sí? Y sobre este también tenía dos como ayudantes que eran cuervos, y estos cuervos tenían el rol de poder ver de reportarle, ¿no? Cómo estaban comportándose las personas. Entonces acá podemos ver no solamente la influencia de poder volar sobre, sino también la figura, ¿no? Actual, ¿no? De qué tan bien se están portando cada uno de los niños, ¿no? Y está la figura este, en donde todo esto se va representando y se va generando, ¿no? Ese temor de los niños, ¿sí? A cómo se comportaron, y si se pudieron portar bien iban a recibir este regalo. Toda esta influencia o este concepto viene de la parte escandinava de Odín. Después tenemos la figura de Montgomery Ward, ¿sí? Que en 1946 vendió millones de libros, ¿sí? Como 2, 3 millones de libros al respecto de esto, y él incorpora ¿no? La figura o la historia del reno Rudolf con la nariz roja, ¿sí? Y él va generando eso, ¿sí? Y luego, más adelante,
Viene la historia también de John Marks y nuevamente comienza a vender en su propio libro también otros 3 millones de libros más. Entonces realmente podemos ver cómo los libros y los poemas y el transmitir esta ficción, por un lado, iba popularizando, ¿sí? Y había como un apetito y un deseo de poder sostener esta creencia. Después, la primera ilustración actual, ¿sí? Se puede remontar a Thomas Nast. Él es un caricaturista político, ¿sí? Que él es el que dibuja, ¿sí? En base al poema de Moore, ¿sí? Este elfo, ¿sí? Panzón, gordito, viejito, y se genera esa primera imagen aún con los colores, el rojo y el blanco se va desarrollando desde este dibujo actual, como fue derivando desde aquí. Después, por ejemplo, en Austria tenemos la figura de Krampus. Esta figura lo que hace es, en vez de recibir un regalo, ibas a recibir un poco de carbón, ¿sí? Ese era el reemplazo para los niños que no se portaron bien, sino que además tenían que enfrentarse con él, ¿no? Y ser como raptados. Entonces podemos ver estas celebraciones o marchas que van haciendo con estos personajes, ¿no? Realmente trayendo temor, infundiendo temor a los niños al respecto de esto. Por ejemplo, podemos ver distintas creencias de cómo esto se va celebrando en distintas partes del mundo, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, que hoy en día en lo que es Holanda, el 36% celebra, intercambia regalos el 6 de diciembre, ¿sí? Y tenemos luego un 20% que lo hace el 25, ¿sí? De diciembre, y un 26% que celebra las dos fechas, intercambiándose regalos. Entonces tenemos esa particularidad. Por ejemplo, en Bélgica, el 6 de diciembre los que reciben regalos son exclusivamente los niños. Luego el 25 de diciembre, sí, ya todos pueden recibir regalos. La mayoría de los países nórdicos sí reclama para sí que Santa Claus vive en su país o en su territorio. ¿Sí? Los de Canadá dicen que están acá, los de Finlandia acá. O sea, cada uno va reclamando como que Santa Claus vive en ese lugar, y aún todo este concepto del escribir cartas, ¿sí? A Santa Claus pidiendo cosas, y la gente, obviamente cuando estaba el correo, obviamente no hoy en día, ¿no? Pero la gente enviaba cartas físicas mucho, era la forma de comunicar, y eso este correo se mandaba. Entonces el correo terminaba recibiendo esta carta, y claro, están las leyes que el correo no puede simplemente tirar la carta porque se pagó por un servicio y lo tienen que entregar. Entonces tenían un problema legal de cierta forma, y decimos, bueno, ¿y ahora a dónde entregamos estas cartas? ¿No? Entonces cada país empezó a buscar soluciones logísticas de cómo depositar. Entonces algunos, por ejemplo, lo iban a lugares remotos y lo tiraban a cuevas profundísimas de carbón, y ahí van tirando, ¿no? Todas las cartas. Por ejemplo, en Canadá, el código postal para las cartas de Navidad es el jo, 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 muy tradicional de Santa Claus. Por ejemplo, en Ucrania, ellos son cristianos ortodoxos, sí, más o menos el 50%. Ellos celebran la Navidad el 7 de enero. ¿Sí? Y se visten de forma tradicional, y ponen, aparte de ir cantando, ponen en el árbol telas de araña, porque había una leyenda de que una familia que era muy, muy, muy pobre, que tenía esta tela de araña en el árbol, la tela de araña se convirtió en oro luego de la fiesta de Navidad. Entonces, desde ahí viene que ellos cubren con telas de araña los árboles. Por ejemplo, en Irlanda encienden una vela y la dejan en la ventana para poder recibir este espíritu navideño en su casa.
Por ejemplo, en México hay distintas actuaciones, ¿sí? En las que se van celebrando, ¿sí? El caminar de José y María hacia Belén, ¿sí? Va actuando todo ese proceso de esa historia. Por ejemplo, en India, en vez de poner los tradicionales árboles navideños, ellos decoran los árboles de mango. Por ejemplo, en Australia, como están en el hemisferio sur y es en pleno verano, ellos decoran no con nieve, sino al revés, van decorando, tienen toda su decoración con artículos o cosas relacionadas con el verano, la playa y con todo ese tipo de decoraciones. Por ejemplo, la historia de estos Nutcracker Dolls se llaman, o si no, estos soldaditos, es que esto se generó en Alemania, en donde se consideraba estas figuras que eran de buena suerte y de protección aún a los malos espíritus que podían venir a una casa, ¿sí? Y luego de la Segunda Guerra Mundial, muchos americanos que habían ido a pelear allí vuelven con estas figuritas o estos regalos y desde ahí comienza a popularizarse en Estados Unidos el incorporar estas figuras y relacionarlas con Navidad. Entonces podemos ver cómo todo este proceso fue desarrollándose y hay mucho componente también comercial y ahí las empresas comenzaron a poner la figura de Santa Claus en sus productos para vender más o asociar esta figura o su producto a lo que es la mesa navideña para que lo puedan incorporar. Entonces todo por medio de las propagandas, de los impulsos, aún vieron, por ejemplo, los distintos grandes locales o shoppings, ellos, al ver cómo ponían distintas personas que representaban a Santa Claus en el mall, es como que recibían mucho más flujo de gente. Entonces, todo terminó siendo como cómo podemos atraer y cómo podemos vender más. Entonces ahí es donde todas estas cosas que hoy vemos tiene que ver mucho con un trasfondo o una necesidad también comercial de poder difundir. Y aún esto lo vemos aún en los libros, en el folclore, y se va armando todo se va tejiendo toda una situación, ¿sí? Que es como una actuación, pero desde la mentira, ¿sí? Porque literalmente toca que los padres mientan a los hijos acerca de esto, ¿no? De cómo vienen las cosas, o aún de quién les dio los regalos, o de la historia, o de que aún hay personas que pueden, sí, volar o recorrer el mundo en una sola noche, repartiendo regalos, haciendo todo este tipo de cosas sobrenaturales y se va generando y desarrollando alrededor de esta mentira este espíritu navideño. Y aún es muy particular que se use esta palabra, ¿no? Porque se van poniendo las canciones en los negocios, en las distintas cosas, y se va desarrollando un ambiente entre todos. Es como un acuerdo social en donde todos van formando una parte en su rol de generar esta construcción social ligada o girada en torno a esta celebración. Entonces podemos ver cómo todo se van como montando, ¿no? Al respecto de esta figura. Y como vemos, absolutamente nada de todo esto tiene que ver con Cristo, nada tiene que ver con su nacimiento, nada tiene que ver con Jesús. Es más, literalmente creo que comienza a poder reemplazar aún la figura de Cristo como el que da regalos o al que los niños tienen que portarse bien para que la figura de Santa Claus les dé un regalo, ¿no? Poniendo obviamente el concepto de obras, ¿no? De yo tengo que portarme bien. Entonces eso aún es contra todo lo que es gracia, ¿no? Con toda esa enseñanza que justamente Cristo viene a traer, ¿no? Que obviamente recibimos por regalo, ¿sí? De Él. Él es el regalo, su vida ha sido un regalo. No tenemos que portarnos bien para recibir su regalo. Entonces podemos ver cómo todos estos componentes a veces parecen, sí, como decoraciones, pero
pero atentan contra eso, atentan contra la gracia, atentan contra la figura de Cristo, atentan contra lo que Él vino a hacer y nuevamente ponen la atención de los chicos en querer agradar, ¿sí? Con su comportamiento a esta figura, a este santo. ¿Sí? En vez de uno poder buscar en la voluntad de Dios, ¿no? Querer agradar a Cristo siendo más como Él y recibiendo su gracia, recibiendo lo que Él hizo por nosotros. Entonces creo que el poder celebrar a esta figura y poder incorporar realmente viene a reemplazar literalmente el centro de atención, ¿no? Robar la atención de Cristo justamente de lo que supuestamente era su fecha, ¿no? De nacimiento, ¿no? Se estaba celebrando eso, pero en realidad toda esta vorágine o aún todas estas cuestiones de marketing y cómo vemos cómo no, cómo promueven esta figura de San Nicolás en vez de promover a Cristo y su nacimiento, que es lo que en teoría verdaderamente se debería celebrar en esta fecha, aunque ya vimos que Jesús no nació en esta fecha, ¿sí? Tenemos otro video preparado al respecto de esto, de cómo se determinó que el 25 de diciembre es la fecha en la que nació, ¿sí? Entonces ya sabemos que no nació en esta fecha, pero aún eso es otra construcción, ¿sí? Entonces, que por eso exponemos todas estas cosas arriba de la mesa, para que haya luz, para que haya claridad en el origen, pero no solamente en el origen, sino en la intención de que estas prácticas, no solamente poniendo mentiras, sino reemplazo, poniendo el trabajar por obras y muchas cosas que se alejan de nuestra fe, se alejan de lo que creemos, se alejan de realmente de lo que Cristo vino a regalarnos, ¿sí? Con su vida en esto. Entonces, espero que les haya sido de bendición este tiempo y este video. Les bendecimos.